Con casi 1000 asesores, es más que evidente que Pedro Sánchez baraja en este momento diversos escenarios. En plena ola de corrupción, con riñas internas incluso, que han sido filtradas este fin de semana, que ahora veremos, que no son precisamente pequeñas, el adelanto electoral, una especie de todo o nada, una especie de morir matando e ir a la guerra, aprovechando el escaparate de Gaza, parece cada vez más evidente, con el fin claro de convencer a algunos ineptos más por el camino. Y es que si la cosa se tuerce, en el Partido Socialista y probablemente en Ferraz, ya cruzan los dedos para que algo extraño vuelva a suceder con el voto por correo. El sanchismo está alerta y el mismo Pedro Sánchez, que quiso estar de vacaciones en el mes de agosto cuando España ardía y que no cancelaba ni mucho menos esas vacaciones en la maleta, incluso cuando todo el mundo se lo exigía, ahora sorprendentemente trabaja hasta los domingos. La semana pasada estaba en Andalucía con María Jesús Montero y hoy se encuentra en Barcelona, un mitin en el que ha revivido los viejos fantasmas, evidenciando que efectivamente Pedro Sánchez está más nervioso de la cuenta. Ha revivido el tema del 11M, ha hablado de la guerra de Irak e incluso ha instado a José María Aznar a pedir perdón por la guerra y por las mentiras de los atentados del 11M. Como vemos, Sánchez quiere barro. Recuerdan esas palabras de José Luis Rodríguez Zapatero con una entrevista con Iñaki Gabilondo en televisión, en 4, cuando decía que les convenía la crispación. Quieren ese clima de crispación y de otra manera no se puede entender, por ejemplo, el cambio que ha pegado Pedro Sánchez. Hasta hace unos meses atrás se negaba a hablar de genocidio y ahora tiene más que claro que su electorado se moviliza con un tema que a priori no nos debería tocar demasiado, porque lógicamente España tiene cosas más importantes de las que preocuparse, pero saben que podría convertirse en un tema fundamental en una hipotética carrera electoral. Pedro Sánchez tiene miedo, pero más miedo tiene a que los titulares y los escándalos por corrupción sigan despertándole cada mañana, cada lunes y prácticamente cada día de la semana. Sabe que está de mierda hasta el cuello, sabe que el tema de Venezuela también está más que complicado, sabe que las conexiones de Venezuela con José Luis Rodríguez Zapatero e hipotéticamente también, según señalan algunas fuentes, con la financiación supuesta y presuntamente ilegal del partido, son prácticamente un jaque mate, y en este sentido nos encontramos con diversas informaciones que invitan a pensar en un más que evidente adelanto electoral. De hecho, la tensión es ya evidente dentro del partido. Este fin de semana hemos podido conocer que María Jesús Montero se ha revelado ante Sánchez, la mujer que prácticamente lleva 7 años a la sopa boba, limitándose a aplaudir a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, siempre a su lado, siempre a su izquierda, siempre pues siendo una especie de hooligan, una forofa como si fuese de un equipo de fútbol, la más sanchista prácticamente del patio de recreo que se ha convertido el Congreso de los Diputados en los últimos tiempos. Ahora dice que no quiere que la echen por la puerta de atrás, que no quiere dejar el gobierno y que no quiere que esas elecciones en Andalucía, que parecen a todas luces una encerrona, se acaben convirtiendo en su tumba política. No solamente nos encontramos con riñas, incluso gritos, señalan algunos medios de comunicación este fin de semana, entre Sánchez y María Jesús Montero, sino que encima María Jesús Montero contaría con hasta otros 4 ministros de primer nivel, como Pilar Alegría u Óscar López, pues respaldándola. Es decir, que Sánchez cada vez está más solo. Y en esta coyuntura, o en este contexto, no son pocos los medios de comunicación que vienen advirtiendo durante las últimas semanas que se podría producir un adelanto electoral. El último en sumarse a estas informaciones es Es Diario, quien precisamente este pasado sábado, ayer sin ir más lejos, sacaba la siguiente noticia: suenan tambores de adelanto electoral, el PSOE se prepara para las urnas. El Partido Socialista, dicen, comienza a barajar un anticipo de los comicios mientras se enfrenta al desgaste judicial, la corrupción y la cada vez más notoria tensión parlamentaria, con la posibilidad de exhibir unos presupuestos inflados en gasto social como programa electoral encubierto. Es decir, presentar unos presupuestos que a Sánchez hasta hace poco pues no le importaban demasiado, unos presupuestos que nos digan que nos van a entregar una casa a cada español, que vamos a tener unas pensiones más que garantizadas, que vamos a ser el país más rico del mundo y una potencia impresionante, al tiempo que libramos de la guerra de Gaza y de Palestina al mundo entero. Pues bien, una cuanta mentira más, un cuento de la lechera, un embuste más para seguir ganando tiempo y seguir convenciendo, como digo, a algunos ineptos más, y una manera pues de convertirse en un programa electoral pues encubierto, ¿no? Que es lo que viene denunciando el citado medio de comunicación. Esta es la primera medida, una medida, dicen, populista, que seduzca a colectivos clave a la hora de acudir a las urnas. Lo hemos visto en las últimas noticias, tampoco es algo descabellado. Sin ir más lejos, en las últimas semanas hemos podido conocer que se va a dar la nacionalidad a 200.000 descendientes de exiliados republicanos. Hace unos días atrás también Pedro Sánchez visitaba un colegio en Getafe para decir que va a reducir las horas lectivas del profesorado. Todos son medidas populistas y destinadas a canalizar votos de funcionarios y demás personas que pues lógicamente podrían ver con demasiada simpatía este tipo de medidas que difícilmente podrían ser cumplidas, pero como digo yo, Pedro Sánchez vive de sus promesas, no de sus actos.
Pero lo cierto es que más allá de todo eso tienen más medidas populares y tienen más iniciativas, como por ejemplo un no a la guerra 2.0, revivir todo lo que tuvo que ver en el pasado, comienzos de los 2000 con la guerra de Irak. En el PSOE consideran que esta ola de protesta puede convertirse en un catalizador electoral si logran capitalizar esos votos a favor, y bueno, esa es la gran apuesta de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que, eso sí, tiene que ser realista, por mucho que Tezanos le mienta cada mañana, cada mes y cada día del año. Lo cierto es que el PSOE está muy cerca de perder el suelo de los 100 escaños, un escenario que limitaría gravemente su margen de maniobra, y es que para algunos analistas la estrategia es clara: aprovechar la coyuntura y un todo o nada, es decir, de perdidos al río, es prácticamente lo que Pedro Sánchez estaría a punto de acometer en las próximas semanas y en los próximos meses. Sabe que la corrupción le acecha y sabe precisamente que si las cosas se vienen mal dadas o que se acaba perdiendo las elecciones, pues bueno, por lo menos podrá decir que ha ganado o que ha estado en el gobierno durante 7 años, porque ganar elecciones, lo que se dice ganar elecciones, más bien pocas. Lo cierto es que eso sí, también en clave judicial hay mucho que analizar en este sentido, hay mucho que escudriñar, y es que si se acaba produciendo un adelanto electoral, por ejemplo, las causas en contra de Ábalos, que está por el momento aforado, cambiarían, pasarían del Tribunal Supremo a pues la Audiencia Nacional. Todo esto podría tener su intríngulis, podría ser clave en los tiempos que se manejasen y podría jugar a favor una vez más por parte del gobierno sanchista. Así lo destapa en el día de hoy ni más ni menos que La Vanguardia. Así que, como digo, cada vez más medios españoles hablan de ese adelanto electoral. También se habla de que Pedro Sánchez dibuja un escenario fuera del gobierno, menos mal, es decir, una jubilación, ni más ni menos que un sueño internacional. Trato de entrar en la OTAN, de alguna manera, trato también de escalar a nivel Unión Europea, y últimamente pues prácticamente no le quieren por ningún lado, incluso le desinvitan de todo tipo de actos que se hacen últimamente a nivel europeo, y ahora pues quiere llegar a la ONU con la carta de presentación de su guerra personal en contra de Israel, que bueno, que ya sabemos que se ha sumado a este carro, como que dice el último, pero bueno, él quiere pues de alguna manera ir de pacificador, como sucedió un poco con Obama, que entraba en un montón de guerras, pero luego le daban el premio Nobel de la Paz. Es un poco la aspiración del sanchismo en este momento. Un sanchismo que, eso sí, también se agarra, como a un clavo ardiendo, a las elecciones y a una fecha clave, y a la que el voto del correo, como sucedía en el pasado, en las últimas, en las que votábamos los españoles en julio a traición para que muchos estuviésemos de vacaciones, pues bien, la Fontaneda de Ferraz, que reconocía en su momento estar al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales, no podrá ser, pero quizás se buscan a otra. Ya sabemos que el voto por correo cada vez está más en duda, más en tela de juicio. Cada vez son más los que piensan que ahí se manipulan los votos y se acaban decidiendo realmente las elecciones. El conocido pucherazo que por ejemplo ha hecho el gran ídolo de la izquierda, Nicolás Maduro, en Venezuela, y se ha robado las elecciones, y lamentablemente por el momento, salvo que Donald Trump lo impida, pues no han conseguido remediarlo. Esta es la gran apuesta de Pedro Sánchez: agarrarse a la causa de Gaza, agarrarse al voto por correo y una especie de todo o nada, y sálvese quien pueda, que lógicamente pues puede salir caro a cruz. Ojalá que salga cruz, ojalá que Pedro Sánchez pierda las elecciones, y ojalá que ese adelanto electoral sirva para un cambio y no para que el sanchismo se perpetúe otros 4 años más.